Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Andrea Camila Ochoa Coronel. Estudio en la preparatoria número 4. Curso el tercer semestre del Grupo A en el turno de la mañana. Y el día de hoy hablaremos sobre el tema de los grupos de compuestos orgánicos en la materia de química. La química orgánica es una de las ramas más amplias e importantes de la química y estudia todos los compuestos que contiene el carbono. Se preguntarán, ¿qué es el carbono? Bueno, el carbono es un elemento fascinante. Puede unirse consigo mismo y con muchos otros elementos para formar una cantidad casi infinita de estructuras diferentes. Gracias a esto, los compuestos orgánicos forman la base de la vida y también de una gran parte de la industria moderna. El carbono puede formar enlaces sencillos, dobles o triples y se enlaza con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos, creando moléculas con propiedades muy distintas, desde el ADN y las proteínas que nos forman hasta los combustibles, plásticos, medicamentos y perfumes que usamos todos los días. Todo está hecho de compuestos orgánicos. En esta presentación conoceremos los grupos más representativos, como los alcanos, alquenos y alquinos, que son hidrocarburos, los derivados halogenados, que resultan de sustituir hidrógenos por halógenos, y los alcoholes, aldehídos y cetonas, que son grupos de oxigenados con muchas aplicaciones. Veremos cómo se obtiene sus principales reacciones, ejemplos, propiedades y sobre todo cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Alcanos. Los alcanos son los compuestos orgánicos más simples. Están formados solo por carbono e hidrógeno y todos sus enlaces son sencillos. Por eso se llaman hidrocarburos saturados, porque tienen el número máximo de posibles átomos de hidrógeno unidos al carbono. ¿Cómo se obtienen? Los alcanos se encuentran en la naturaleza, principalmente en el petróleo crudo y el gas natural. Estos materiales fósiles se formaron durante millones de años a partir de restos orgánicos de plantas y animales, sometidos a altas presiones y temperaturas bajo la corteza terrestre. Mediante la destilación fraccionada del petróleo, se separan los diferentes alcanos, según su punto de ebullición. Por ejemplo, los más ligeros como el metano y el etano se usan con gases combustibles. Los intermedios como el octano forman parte de la gasolina y los más pesados se usan en lubricantes o ceras. También se pueden obtener artificialmente a través de hidrogenación de alquenos, un proceso donde se agrega hidrógeno a un doble enlace para saturarlo y formar un alcano. Reacciones principales. Las reacciones principales de los alcanos son poco reactivos, ya que sus enlaces son estables, pero sí participan en algunas reacciones importantes, como la combustión. Cuando reacciona el oxígeno, libera una gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Esta reacción es la base de uso del gas natural para cocinar, calentar o generar electricidad. Halogenación. Un hidrógeno del alcano se reemplaza por un átomo de halógeno. Es una reacción usada en la producción de compuestos industriales, como solventes o plásticos. Ejemplos y propiedades. Estos son uno de los ejemplos como el metano. Es el principal componente del gas natural y el etano es el gas incoloro, base para obtener el etileno. El propano es el gas licuado usado en tanques domésticos y el butano está presente en encendedores y estufas portátiles. También el octano es el componente esencial de la gasolina. Los alcanos no son solubles en agua, pero sí son en otros compuestos orgánicos. Su punto de ebullición aumenta conforme aumenta la longitud de la cadena. Usos. El uso de los alcanos son la fuente más energética más importante del planeta.
Se usan como combustibles domésticos en el gas LP y el gas natural. Combustibles para vehículos como la gasolina, el diésel y el queroseno. Materia prima para obtener plásticos y lubricantes. Además, el gas natural se usa en la generación eléctrica y es una de las fuentes de energía más amplia dentro de los combustibles fósiles. Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, es decir, tiene uno o más doble enlaces. Esto es lo más reactivo y más versátil en la industria química. ¿Cómo se obtienen? Los alquenos pueden obtenerse de distintas formas. Craqueo del petróleo. El proceso de romper moléculas grandes de hidrocarburos en otras más pequeñas mediante calor y calorizadores. Deshidrogenación de alcanos. Se elimina hidrógeno de un alcano para formar el doble enlace. También se obtiene en el laboratorio por eliminación de haluros de alquilo o deshidratación de alcoholes. Reacciones. Las reacciones de los alquenos es la reacción de adicción. Es cuando el doble enlace se rompe o se agrega átomos o grupos como la hidrogenación. La polimerización es cuando los alquenos pueden unirse formando cadenas largas llamados polímeros, como el polietileno. La oxidación es cuando se pueden oxidar para formar alcoholes, cetonas o ácidos, dependiendo de las condiciones. Ejemplos y propiedades. Estos son ejemplos y reacciones de los alquenos. El eteno es un gas incolor. Se usa para madurar frutas y fabricar polietileno. El propeno es la base para el polipropileno, un plástico resistente. El buteno se usa para combustible o para producir caucho sintético. Los alquenos son menos densos que en el agua y muy inflamables. Usos. El uso de los alquenos es muy usual en la industria del plástico, de polietileno, de polipropileno, de PVC, fabricación de solventes y detergentes, obtención de etilenglicol y etanol industrial y en la agricultura. El etileno se usa para controlar la maduración de las frutas. Los alquenos son esenciales en la producción moderna, ya que sin ellos no existirían los envases, bolsas, cables ni gran parte de la materia sintética que usamos a diario. Alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados, como uno o más enlaces triples, lo que los hace aún más reactivos que los alquenos. ¿Cómo se obtienen? Los alquinos se obtienen por deshidrohalogenación de haluros de vinilo, por reacciones con carburo de calcio que al reaccionar con agua producen acetileno. También pueden obtenerse a partir de alquenos mediante la deshidrogenación. Reacciones. Una de las reacciones de los alquinos es la adicción, que es cuando el triple enlace se rompe progresivamente para agregar átomos. También la combustión, que produce mucho calor, como una llanta brillante y de alta temperatura. Y la polimerización, que es cuando algunos alquinos pueden formar compuestos aromáticos. Ejemplos. Algunos de los ejemplos de los alquinos son el gas etenino o acetileno, gas incolor que se usa en sopletes para cortar o soldar metales. El propinino es un gas inflamable usado en síntesis química. Y el butino es empleado como materia prima en la fabricación de plásticos. Usos.
Se utiliza en soldadura industrial, síntesis de plástico y solventes, y fabricación de caucho y fibras sintéticas. Una curiosidad que es del acetileno fue uno de los primeros gases usados para iluminar calles antes de la llegada de la electricidad. Derivados halogenados. Los derivados halogenados se forman al sustituir un hidrógeno de un hidrocarburo por un halógeno, como el flúor, cloro, bromo o yodo. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen principalmente por halogenación de alcanos, adición de halógenos a alquenos o alquinos. Reacciones. Las reacciones que tiene son sustitución nucleofílica. Es cuando un grupo sustituye al halógeno. La eliminación es cuando un halógeno y un hidrógeno se eliminan, formando un grupo de alqueno. Ejemplos. Estos son ejemplos cuando el clorometano es un gas usado como refrigerante, el cloroformo, solvente y anestésico, tetracloruro, el carbono disolvente y limpiador industrial. Usos. Se utiliza para refrigerantes y aerosoles, solventes de la industria, farmacéuticas, insecticidas y productos de limpieza. Sin embargo, muchos compuestos halogenados fueron prohibidos o regulados por dañar la capa de ozono. Hoy se busca alternativas ecológicas. Alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo. Son muy importantes tanto en la industria como en la vida cotidiana. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen por la hidratación de alquenos, cuando se añade agua a un doble enlace. La fermentación de azúcares es cuando una ausencia de oxígeno, ciertos microorganismos producen etanol, y la reducción de aldehídos o cetonas. Reacciones. Reacciones que tienen con oxidación es el alcohol primario con aldehído y ácido, el carboxílico y el alcohol secundario con cetona. La esterificación es la recreación con ácidos para formar ésteres usados en perfumes y sabores de la deshidratación que pueden formar alquenos. Ejemplos y usos. Algunos de los ejemplos y usos son el metanol, es tóxico, usado como solvente y en combustibles. El etanol, usado en bebidas desinfectantes y biocombustibles. Y el glicerol, es viscoso, usado en cosméticos y en alimentos. Uno de los datos curiosos es que el etanol se usa incluso como combustible renovable, mezclado con gasolina. Aldehídos. Los aldehídos contienen el grupo funcional, donde el carbono forma un doble enlace con oxígeno. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen por oxidación parcial de alcoholes primarios o por reducción de ácidos carboxílicos. Reacciones. Las reacciones que tienen son la oxidación, que forman ácidos carboxílicos, y la adición nucleofílica, que forma hemiacetales o acetales. Ejemplos. Algunos de los ejemplos son el metanal, que es el gas usado como conservante. El etanal es un líquido intermedio industrial. Y el benzaldehído, con olor a almendra, usado en perfumes. Usos. Se utiliza en perfumería, cosmética, industria, farmacéutica,
fabricación de resinas y colorantes, y algunas veces en conservadores. Cetonas. Las cetonas tienen un grupo carbonilo unido a dos radicales carbonados. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen por la oxidación de alcoholes secundarios y por la destilación seca de sales de calcio. Reacciones. Sus reacciones que hace la reducción, que hace que se transformen en alcoholes, y la condensación, que es la reacción con aldehídos o aminas, es lo que la forma. Ejemplos. Estos son algunos ejemplos, como la propanona es un solvente universal, la butanona es un solvente industrial y la ciclohexanona, que es la materia prima del nilo. Usos. Se utiliza en pinturas, cosméticos, removedores de esmalte, plásticos y productos farmacéuticos. Los compuestos orgánicos son la base de la vida en la Tierra y una parte esencial de nuestro día a día. Están presentes en todo lo que nos rodea, en los alimentos que comemos, en la ropa que vestimos, en los materiales con los que construimos nuestras casas e incluso en la tecnología que utilizamos constantemente. Sin embargo, sería imposible imaginar la vida moderna, ya que de la química orgánica depende gran parte del progreso científico, industrial y médico que disfrutamos hoy. Gracias a los compuestos orgánicos tenemos combustibles, como la gasolina o el gas que usamos para cocinar, medicamentos que combaten enfermedades, cosméticos y perfumes que utilizamos diariamente, plásticos, pinturas, detergentes y una enorme variedad de productos que hacen nuestra vida más práctica y cómoda. Cada uno de estos compuestos cumplen una función específica y demuestran la versatilidad del carbono, el elemento principal de la química orgánica, capaz de formar millones de estructuras diferentes. Además, el estudio de los compuestos orgánicos ha permitido a la ciencia y a la industria desarrollar materiales más resistentes, tecnologías más avanzadas y procesos más sostenibles. Por ejemplo, la medicina. Los compuestos orgánicos se utilizan para fabricar antibióticos, anestésicos, vacunas y vitaminas. En la agricultura, para crear fertilizantes y plaguicidas. Para la mejora de la producción de alimentos. En la industria textil, para elaborar fibras sintéticas como el nylon y el poliéster. Incluso en la protección del medio ambiente. La química orgánica juega un papel importante, ya que a través de ella se buscan alternativas biodegradables y fuentes de energía menos contaminantes. Cada grupo de compuestos, como los hidrocarburos, alcoholes, ácidos, ésteres o acetonas, poseen características únicas que determinan su comportamiento y sus aplicaciones. Comprender sus propiedades nos permite aprovechar mejor sus beneficios y reducir sus impactos negativos. Para mí, en conclusión, los compuestos orgánicos no solo representan la base de la vida, sino también el motor del desarrollo humano y tecnológico. El carbono, con su capacidad de formar una infinidad de combinaciones, simboliza la creatividad y la innovación de la naturaleza. Estudiar la química orgánica es una realidad. Entender cómo funciona en el mundo y cómo podemos transformarlo de manera responsable para construir un futuro más avanzado, equilibrado y sostenible.
De mi parte, ya esto sería todo. Espero les haya parecido interesante el tema y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.